El sol aún no había nacido por completo, cuando Vicente Almeida ensilló el caballo y partió rumbo a la sede de la hacienda. Tenía 38 años, manos gruesas de quien trabajaba la tierra desde niño, y una manera callada de mirar hacia el horizonte, como si siempre estuviera calculando algo que no decía en voz alta. Era el capataz de la hacienda Vela, vista desde hacía 12 años. Conocía cada palmo de aquellas tierras. Sabía dónde el suelo era más fértil, donde el agua del arroyo corría más limpia, donde el viento soplaba más fuerte en la época de la cosecha. Fue él quien enseñó a los otros trabajadores a podar los cafetos sin dañar los brotes nuevos. Fue él quien, en noches de helada, se quedó despierto hasta el amanecer, encendiendo fogatas entre las plantaciones para que la cosecha no muriera de frío. El dueño de la hacienda, don Anselmo Teodoro, era un hombre de negocios. Había comprado, hacía poco tiempo, una franja de tierra que lindaba con la propiedad antigua, tierra buena, tierra alta, tierra que prometía rendir el doble de sacos en la próxima cosecha. Vicente llegó a la oficina de la sede y encontró al patrón sentado detrás del escritorio, con un mapa extendido y un cigarro apagado entre los dedos. «Vicente», dijo Anselmo, sin levantar los ojos del papel, «necesito que comiences la tala de esa área nueva todavía esta semana. Quiero los cafetos plantados antes de las primeras lluvias». «Sí, señor Anyá, mandé separar a los hombres para eso. Hay una cosa», continuó el patrón, finalmente levantando el rostro. «Justo en medio del terreno hay una casa vieja, de esas de adobe y palo, techo de barro. No sirve para nada, solo estorba el alineamiento de los hoyos. Quiero que sea lo primero que caiga». Vicente sintió una opresión extraña en el pecho, pero no supo explicarse por qué. Todavía no había ido hasta allá. Todavía no lo sabía. «Puede dejarlo, don Anselmo. Mañana mismo voy hasta allá a resolver eso. Confío en ti». Vicente siempre confié. El capataz salió de la oficina con el sombrero en la mano y el corazón apretado, sin entender todavía el motivo de aquel peso. Montó en el caballo y siguió por el camino de tierra roja que cortaba la propiedad nueva, subiendo entre matas de pasto alto y árboles que aún no habían sido derribados. Fue entonces cuando divisó el techo de barro entre los árboles y el corazón de él se detuvo. Aquella casa, aquel patio, con el guayabo torcido, aquel pozo de piedra, aquella veranda de madera gastada por el tiempo. Y entonces, en la puerta, surgió una figura encorvada en su madre, doña Aparecida, secándose las manos en el delantal, con los cabellos blancos recogidos en un moño sencillo. «Hijo mío», exclamó ella, con los ojos brillando de sorpresa, «qué buen viento te trajo hasta aquí». Vicente no consiguió responder. Detrás de ella, apoyado en un bastón de madera, apareció su padre, don Joaquín, ya encorvado por los años de labranza, pero con la misma mirada firme que siempre había tenido. «Hijo», dijo el viejo, sonriendo, «ven acá, ven a ver las gallinas nuevas que tu madre crió». Vicente abrazó a los dos, sintiendo un nudo en la garganta que no conseguía deshacer. Como no lo sabía, como en todos aquellos años cuidando de la hacienda, nunca había preguntado a sus padres exactamente dónde quedaba la casita que ellos habían comprado hacía tantos años, con lo poco que consiguieron juntar, trabajando como medianeros. Era allí, siempre había sido allí, y ahora pertenecía al patrón. Aquella noche, sentado en la vieja veranda, viendo el sol ponerse detrás de los cafetos que aún no habían sido plantados, Vicente entendió que tendría que elegir entre dos lealtades: la lealtad al hombre que le daba el pan de cada día y la lealtad a la sangre que corría en sus venas. Los días siguientes fueron los más difíciles que Vicente había vivido. No volvió a la oficina para contar lo que había descubierto. En vez de eso, mandó a los trabajadores comenzar la tala por otra parte del terreno.
alegando que el suelo allí era mejor para el plantío inmediato. Ganó tiempo, pero sabía que no podía ganar tiempo para siempre. Todas las noches, después del trabajo, cabalgaba hasta la casa de sus padres. Se sentaba a la mesa de madera, comía lo que doña Aparecida preparaba y se quedaba observando a su padre contar historias antiguas de cómo habían construido aquella casa con sus propias manos, piedra por piedra, adobe por adobe, después de años trabajando la tierra de otros, sin nunca tener un pedazo propio. Fue el único lugar que fue nuestro de verdad, hijo mío, decía don Joaquín, con la voz entrecortada. Trabajamos toda la vida para tener esto. No es ningún lujo, lo sé, Ann, pero es nuestro. Vicente escuchaba todo aquello y sentía el peso de la decisión crecer dentro de su pecho como una piedra. Tenía 2 hijos pequeños para criar. Tenía una esposa, Marlene, que dependía del salario que él recibía de la hacienda. Si desobedecía al patrón, arriesgaba perder todo Ann, el empleo, la casa donde vivía, el sustento de su propia familia. Pero si obedecía, sería él mismo quien destruiría el techo bajo el cual sus padres habían envejecido. Una noche, Marlene encontró a su marido sentado solo en la cocina, mirando al vacío. «¿Qué está pasando contigo, Vicente?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Hace días que estás así, callado, sin comer bien». Él le contó todo a Ann, la orden del patrón, la casa de sus padres, el plazo que se agotaba. Marlene tomó las manos de él con firmeza. «Tú vas a encontrar una manera», dijo ella. «Yo te conozco y sé que no vas a poder dormir en paz si derrumbas aquella casa con tus propias manos. Pero, ¿y si pierdo el empleo, Marlene? ¿Y si él me echa? Entonces, vamos a recomenzar juntos como siempre lo hemos hecho». Fue aquella noche que Vicente tuvo una idea. No podía simplemente desobedecer y esperar el despido. Necesitaba una solución que no avergonzara al patrón ni destruyera la casa de sus padres. Necesitaba comprar aquel pedazo de tierra. Al día siguiente, fue hasta la oficina, con el corazón acelerado. «Don Anselmo, vine a pedirle un favor», comenzó, intentando mantener la voz firme. «Aquella casa vieja que el señor mandó derrumbar era la casa de mis padres. Ellos viven allí desde hace más de 30 años. El patrón levantó las cejas, sorprendido. «No sabía eso, Vicente. Pero la tierra es mía ahora y la necesito para el plantío». «Lo sé, señor. Por eso vine a pedirle comprar aquel pedazo, solo el patio donde queda la casa. El resto de la tierra el señor puede usar como quiera. Yo pago el precio que sea justo». Anselmo cruzó los brazos, pensativo. «Vicente, yo confío en ti desde hace 12 años, pero negocio es negocio. Aquella área es exactamente donde yo quería hacer el acceso para las carretas. Lo sé, señor, pero yo trabajo para el señor con dignidad desde hace todo este tiempo. Nunca pedí nada más allá de mi salario. Estoy pidiendo ahora, con todo respeto, una oportunidad de salvar la única cosa que mis padres construyeron en la vida». Hubo un largo silencio. Anselmo miró al capataz y tal vez vio allí algo que el dinero no compra: la lealtad verdadera, aquella que no se vende ni se compra fácilmente. «Voy a pensarlo», dijo, por fin. «Pero va a costar caro, Vicente. Esa es tierra buena». «Yo voy a juntar el dinero, señor, cueste lo que cueste». Vicente vendió lo poco que tenía en 2 cabezas de ganado que venía criando desde hacía años, los ahorros guardados para la crianza de los hijos, y aún pidió un préstamo al dueño de la tienda, prometiendo pagar en cuotas sacadas de su propio salario. Marlene vendió dulces los fines de semana, cosió para afuera, ayudó en todo lo que podía. Los 2 hijos, incluso pequeños, entendían que algo importante estaba pasando en casa y ayudaban recogiendo huevos y cuidando la huerta para que sobrara más tiempo a los padres.
Fueron meses de trabajo redoblado. Vicente continuaba cumpliendo cada tarea en la hacienda con la misma dedicación de siempre, pero ahora también pasaba las noches haciendo trabajos extras, arreglando cercas para los vecinos, ayudando en la cosecha de otras propiedades, guardando cada centavo en una lata de galletas escondida debajo de la cama. Don Joaquín y doña Aparecida no sabían nada. Vicente no quiso preocuparlos, mientras no tuviera certeza de que conseguiría. Finalmente, en una tarde de junio, Vicente reunió la cantidad que el patrón había pedido. Fue hasta la oficina con el dinero envuelto en un paño y las manos temblando, no de miedo, sino de esperanza. Don Anselmo, conseguí el valor, dijo, colocando el paquete sobre la mesa. El patrón contó el dinero despacio y después miró al capataz con una expresión que Vicente nunca había visto antes, algo entre respeto y asombro. 12 años trabajando para mí, Vicente, y nunca te había visto luchar así por nada, ni por aumento de salario, ni por nada para ti mismo. Esta lucha no era por mí, don Anselmo, era por mis padres, era por la casa donde aprendí a caminar, a hablar, a respetar el trabajo de la tierra. Anselmo firmó los papeles allí mismo, transfiriendo aquel pedazo de suelo al nombre de Vicente. Y, antes de que el capataz saliera, completó: sepa que esto no cambia nada entre nosotros. Tú sigues siendo el mejor hombre que ha trabajado en esta hacienda. Y ahora sé el motivo. Aquella noche, Vicente fue hasta la casa de sus padres, llevando los papeles debidamente firmados. Los encontró sentados en la veranda, como siempre, viendo el sol esconderse detrás de la plantación. Padre, madre, dijo, sentándose entre los dos, esta casa es de ustedes para siempre. Yo compré la tierra. Don Joaquín, que ya había visto tantas dificultades en la vida, no consiguió contener las lágrimas. Doña Aparecida llevó las manos al pecho, sin creer lo que oía. ¿Pero cómo, hijo mío? Tú no tenías todo ese dinero. Yo trabajé, madre. Yo y Marlene, juntos, porque esta casa no es solo una casa, es la prueba de que ustedes construyeron algo que vale la pena ser recordado. Y yo no iba a dejar que eso se convirtiera en plantación de café. Los tres se abrazaron en la veranda, mientras el viento mecía las hojas del guayabo torcido que don Joaquín había plantado hacía más de 30 años. La casa continuaba allí, con sus paredes de adobe y su techo gastado, más firme que nunca, no porque hubiera escapado del tiempo, sino porque había sido salvada por la fuerza de un hijo que eligió la fidelidad en vez de la conveniencia. Con el pasar de los años, aquella casa se convirtió en el punto de encuentro de toda la familia. Los nietos crecieron, jugando en el mismo patio donde Vicente había jugado cuando niño. Y siempre que alguien preguntaba por qué aquella casa pequeña continuaba en pie en medio de una hacienda de café tan grande, la respuesta era siempre la misma: existen riquezas que no caben en contrato, en escritura o en saldo bancario. La verdadera herencia que recibimos de nuestros padres muchas veces no está hecha de ladrillo y adobe, sino del ejemplo de lucha, de honestidad y de amor que ellos dejaron grabado en cada rincón de una casa sencilla. Vicente podría haber obedecido ciegamente. Podría haber alegado que solo cumplía órdenes, que el trabajo era así, que no tenía elección, pero elegir es exactamente eso: encontrar, incluso en las circunstancias más difíciles, un camino que no traicione aquello que realmente importa. La fidelidad verdadera no está en nunca enfrentar al patrón, nunca cuestionar una orden, nunca correr riesgos. Está en saber, en el fondo del corazón, cuando vale la pena luchar y luchar hasta el final, con dignidad, sin destruir puentes, sin perder el respeto por nadie. Al final, no todo lo que parece perdido está realmente perdido. A veces, basta un corazón dispuesto a pagar el precio del amor. Si esta historia tocó tu corazón,
Deja tu comentario contando lo que sentiste y no olvides suscribirte al canal para no perder la próxima historia.